Buenos días, jóvenes. Feliz martes. Vamos a revisar la clase de la última de las raíces de la T, la segunda parte, hasta la Z y finalizamos el abecedario. Entonces vamos a iniciar con lo que son la continuidad o la continuación de la T. Vamos a revisar. Empezamos con ten, teno, tenón, tenont, con T al final, o tenonto, del griego tenon, que significa tendón. Entonces aquí les dejé 3 ejemplos. Por ejemplo, si nosotros leemos tenalgia, algia, dolor, ten de tendón. Entonces una tenalgia es un dolor específicamente en los tendones. Tenonitis, no decimos tenitis. Teno, para mantener siempre el origen o la parte inicial, tenón, y le agregamos el sufijo itis, entonces nosotros leemos tenonitis y sabemos que significa itis, inflamación, y tenon de tendón. Por lo tanto, una tenonitis es una inflamación de los tendones. Tenorrafia, sabiendo que rafia es sutura y teno es tendón, entonces tenorrafia es sutura quirúrgica de los tendones. Vamos con la siguiente, que es teo, del griego teos, acentuado, que significa Dios o un ser divino. Por ejemplo, si nosotros leemos teoterapia, sabemos que terapia es un tratamiento y teo en este caso es Dios. Por lo tanto, una teoterapia se puede traducir no como terapias ni tratamiento de Dios, sino como consejería cristiana, sino como también puede decirse predicar o evangelizar. Eso es una teoterapia. Teofobia. Sabemos que fobia es miedo o rechazo y teo es Dios. Por lo tanto, una teofobia es rechazar a Dios. O lo que a veces nosotros conocemos como estás rechazando o tenés miedo de Dios. Eso es la teofobia. Terato, del griego teras y del plural teratos, que significa monstruo o malformación. Entonces, como les explicaba en la clase de ayer en el Zoom, hablábamos de que la palabra monstruosidad y malformación en medicina son sinónimas. Entonces, si nosotros decimos teratoma, oma es un acúmulo o una tumoración y terat es monstruo. Entonces, un teratoma es una acumulación o un tumor de células monstruosas, o lo que a veces nosotros conocemos como teratoma, una malformación. Entonces, casi siempre, esto es un término que se utiliza en embriología para describir cuando, por ejemplo, decimos producto o teratoma, un teratoma el que nació. Entonces, es una persona que realmente pues tiene múltiples deformidades. Por ejemplo, pueden nacer con un solo ojo, pueden nacer con labio leporino al mismo tiempo, pueden nacer con el paladar hendido, pueden nacer con una oreja más implantada que la otra, tal vez nació anencefálico, que no tiene cerebro. Entonces, eso es un producto teratómico. Generalmente los teratomas, muchachos, no tienen vida, pues, o sea, no pueden nacer, pero lo que los mantiene con vida es la madre, mediante la placenta y todo eso. Entonces, ellos pueden desarrollarse, pero cuando ellos nacen no pueden vivir por sus propios medios y generalmente mueren. Teratópago. Acá cuando decimos terat es monstruo, malformación y pago es unión. Por lo tanto, los teratópagos son gemelos o siameses que nacieron con deformidad o que están unidos de algo deforme. O sea, por ejemplo, pueden tener generalmente el teratópago, tiene otro sinónimo conocido como sifópago. Cuando nosotros decimos sifo, hablamos del apéndice sifoides, que es parte del esternón. Entonces, cuando nosotros decimos sifópagos, es igual a decir teratópagos, que están unidos a través del esternón, pero que obviamente pues tienen alguna malformación en esa área.
Vamos con termato, termo, del griego terme, que significa calor. Si yo digo termofagia, sabiendo que fagia es alimentarse y termo es calor, no significa que deglutir o tragar calor, no. Significa aquella persona que le gusta comer muy caliente los alimentos o que le gusta comer las comidas muy calientes. Por ejemplo, el hecho de que a veces me digan ustedes que me gusta la sopa pero bien caliente, entonces eso es una termofagia, que les gusta sentir el excesivo calor en la garganta cuando están alimentándose de alimentos muy calientes. Vamos con termoterapia. La termoterapia, por ejemplo, sería acá terapia, tratamiento y termocalor, entonces sería tratamiento mediante el calor, por ejemplo, los saunas, por ejemplo, las aguas termales. Entonces, esas son termoterapias. Tetra, del griego tetra o tétares, que significa cuatro. Si nosotros decimos tetradáctilo, sabiendo que dáctilo es dedo y tetra es cuatro, una persona tetradáctila es una persona que tiene cuatro dedos. Tetraplejía, sabiendo que plejía es parálisis y tetra es cuatro, entonces es parálisis de cuatro miembros. Cuando nosotros decimos es terapléjico, es que no puede mover o tiene paralizados las dos manos y los dos pies. Tialo, del griego pitialo, que significa saliva. Este es un sinónimo, tialo, con cialo, con S. Entonces, cuando nosotros decimos saliva y vamos a leer tialorrea, sabiendo que rea es fluido o flujo y tialo es saliva, tialorrea es flujo de saliva o babearse. Tialectasia, sabiendo que ectasia es dilatación y tial es saliva, no podemos leer o interpretar y decir dilatación de saliva, no. Vamos a interpretar como dilatación de los conductos de las glándulas salivales. Ellas sí pueden tener en su glándula, en sus conductitos, pueden tener ectasias, pueden dilatarse sus calibres. Entonces, una tialectasia es la dilatación del calibre de la saliva. Vamos con la siguiente, con tifo, del griego tifos, por ejemplo, significa tifus o enfermedad tifoidea. De ahí se deriva la palabra tifoidea para hacer referencia, únicamente es una palabra que hace solamente referencia a esta descripción. Tifoidea, decimos fiebre tifoidea, hace referencia al tifus, a una enfermedad producida por la familia de los rickettsias, que son bacterias, Rickettsia typhus. Entonces, cuando nosotros decimos esta palabra de tifus, estamos haciendo referencia a ese género de Rickettsias. Entonces, cuando nosotros leemos tifoidea, hacemos referencia a la enfermedad, al conjunto de síntomas de fiebre que produce esta misma. Tifemia, sabiendo que emia es sangre y tif hace referencia a tifus, entonces es tener la infección o la enfermedad de la tifoidea en el torrente sanguíneo. Tiflo, del griego tiflos, que significa ceguera, significa ciego, pero en el caso de ciego hace referencia al intestino ciego y de ceguera hace referencia a pérdida de la visión. Entonces, cuando nosotros decimos tiflografía, en este caso no lo voy a traducir como la parte intestinal, sino que la voy a traducir para la ceguera. Entonces, tiflografía, grafo, descripción y también significa escritura. Y tiflo significa ceguera. Entonces, una tiflografía, perdón, sería una escritura para las personas no videntes o para las personas ciegas. Es una escritura especial que se hace en papel con relieve, en la cual la persona no vidente con solamente su tacto va determinando los relieves y va leyendo, va comprendiendo lo que está escrito en el papel. Es para que se puedan comunicar.
Entonces, eso es la tiflografía, la escritura para las personas no videntes. Tímpan, tímpano, del griego tímpano, que significa tímpano, que hace referencia a la membrana timpánica que se encuentra en el oído, específicamente en el oído interno. Entonces, cuando nosotros decimos timpanitis, itis, inflamación, tímpano, hace referencia a esa parte del oído, al tímpano. Entonces, una timpanitis es una inflamación del tímpano. Tímpanocentesis. Centesis es un sufijo que significa muy parecido a tomía, es decir, una incisión, un corte. Una tímpanocentesis es hacer un corte en el tímpano. ¿Para qué? Para poder tener acceso, eso es una cirugía otorrinolaringológica, para tener acceso al interior del tímpano. Entonces, una tímpanocentesis es hacer una pequeña incisión en ese órgano. Tiro, del griego tiroides, acentuado, y significa tiroides. También hace referencia a algo parecido a una puerta. Si ustedes se fijan cuando vayan a estudiar la tiroides y el sistema endocrino, van a revisar ustedes que la tiroides tiene un aspecto de una puerta abierta o de un libro abierto. Entonces, al conocer esa descripción, de ahí se deriva el término original griego de tiroides. Entonces, si yo digo tiroiditis, esta es una raíz específica para esta glándula. Si yo digo tiroiditis, inflamación de la glándula tiroides. Tiroidectomía, sabiendo que ectomía es reserción quirúrgica o extirpación, entonces una tiroidectomía es una extirpación de la glándula tiroides. Toco, del griego tocos, que significa parto. Por ejemplo, si yo digo tocografía, grafos, descripción, toco partos. Entonces, tocografía significa descripción de un parto. ¿Cómo fue ese parto? Si fue distóxico, acuérdense que dis significa dificultad, y si yo digo distosia es un parto difícil. Entonces, ahí ustedes cuando vayan a estudiar o estén rotando en ginecología, tienen que hacer una tocografía. Lo dejan escrito en el expediente si todo ocurrió bien eventualmente o si hubo alguna dificultad, si el bebé traía una circular, es decir, que traía el cordón enrollado en el cuello, si el bebé nació bien, si nació cansado, todo eso, eso es una tocografía, descripción del parto, cómo ocurrieron los hechos. Tocomanía. Manía es obsesión o locura y toco es parto. Entonces, una tocomanía es una aversión en la cual la mujer desarrolla una obsesión por tener hijos o por tener varios partos. Le gusta estar pariendo, como decimos a veces. Entonces, eso es una tocomanía. Vamos con tomo, aquí lo tienen del griego tomé, que significa corte o disección o segmento. Entonces, si nosotros decimos tomo tosia, sabiendo que tosia es parto y tomo es corte, no significa hacer un corte en el parto. Este es el término correcto de decir cesárea. Tomotosia es igual a decir cesárea. Entonces, que la cesárea es una cirugía en la cual se hacen incisiones, no solamente en piel, sino también en las fascias, en los músculos, hasta llegar al útero, y también se hace la última incisión para sacar al bebé. Entonces, en este caso, la tomotosia no la podemos traducir como corte de parto o parto cortado, no, sino para entender que es la cirugía para ayudar a la mujer a tener a su bebé, porque es un sinónimo de decir cesárea. Tomografía. En el caso de tomografía, grafía, descripción, y tomo, cortes.
Entonces, en este caso es una máquina en la cual podemos ingresar y observamos todo nuestro cuerpo a través de cortes. ¿Han escuchado ustedes que dicen tomografía de 64 cortes? O sea que hace 64 cortes y lo estudia en todos los planos sagitales, transversales, para poder comprender, para poder buscar tumores, para poder buscar hemorragias en dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, si son tomografías de contrastes, ahí se va a pintar todo lo que es la circulación y ahí se puede visualizar presencia de coágulo, presencia de algún lado donde exista alguna fuga, alguna hemorragia. Entonces, a través de los cortes, tomografía, descripción a través de los cortes, eso significa. Vamos con la siguiente. Tono, del griego tonos, que significa tensión, contracción o tono muscular. Hipotonía, hipodisminución, tonía viene de tono o de tensión. Entonces, una hipotonía es una disminución del tono o de la contracción muscular. Eso lo vamos a describir, por ejemplo, en las hemorragias posparto. En las hemorragias pospartos, el útero no se mantiene contraído, se pone aguadito. Entonces, si él se pone aguadito, ¿en qué va a desarrollar? Si no está contraído y se relaja, sangrado. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar partos, estén en sala, estén aprendiendo y sean generales y estén en una sala atendiendo partos también en las emergencias y todo eso, ustedes van a estar pendientes de ese útero de esa paciente, porque ustedes van, después del parto, tienen que estar tocando en el hipogastrio el útero, se siente como una bolita dura. Y eso es lo normal. Se tiene que sentir esa pelotita. Alármense si esa pelotita no se siente y la paciente les dice estoy sangrando. Entonces, eso ustedes lo ponen en el expediente hipotonía uterina. Ya saben ustedes, cuando vayan a revisar las hipotonías, ya ustedes saben que tienen que revisar el útero, que tienen que revisar el sangrado y tienen a veces en las pacientes muy obesas, cuesta sentirlo, pero tienen que buscarlo y tienen que encontrar la manera de sentir la bolita. Entonces, cuando nosotros decimos hipotonía, disminución del tono, atonía, a significa sin o ausencia de, y tonía, contracción. Entonces, una atonía es una disminución, perdón, es una ausencia del tono o ausencia de contracción. Entonces, la atonía es de pegar carreras también en el caso de las embarazadas, de las mujeres pospartos, perdón, porque se van en hemorragia. Entonces, todavía les digo, ¿verdad? Las hemorragias pospartos ocupan entre el segundo y el primero, está casi equiparado lugar en Nicaragua por las muertes maternas. Entonces, ahí tienen, ¿verdad? Esas dos. Vamos con topo, del griego topos, que significa lugar. Ectópico decimos a veces. Entonces, cuando nosotros decimos ese, y tópico es lugar y es fuera, entonces ectópico significa algo fuera de lugar. Por ejemplo, decir embarazo ectópico es un embarazo que se está desarrollando donde no debería de desarrollarse. Cuando ustedes estudien embriología y después ginecología, se van a dar cuenta, los embarazos se desarrollan en el útero. No es normal que se dé la fecundación y el bebé, bueno, en este caso el embrión, se implante en los ovarios. Eso es un embarazo ectópico. No puede desarrollarse ahí. Casi siempre estos embarazos ectópicos terminan abortándose. Casi siempre, porque hay personas que hemos nacido en desarrollo de un embarazo ectópico. Entonces, no todos los casos de ectópicos se abortan. Puede haber también un embarazo ectópico que se desarrolla en las trompas de falopio. Entonces, también en esos casos, en los ovarios y en las trompas de falopio, casi siempre el 99% se abortan. Pero en el mismo útero hay ciertos lugares, por ejemplo en el fondo,
del útero donde se van a desarrollar los bebés. Pero los niños que nos hemos formado en el propio cervix uterino, podemos nacer y también tenemos la probabilidad de ser abortados, porque obviamente estamos fuera del lugar donde se deberían de formar. Entonces, eso es un embarazo ectópico, algo donde se está produciendo o donde se está originando el embrión fuera de su sitio. Topografía, grafos, descripción, topo, lugar. Es que andamos haciendo un estudio topográfico, entonces están haciendo un estudio o un análisis de la descripción de un lugar o de un sitio. Vamos con tóraco, del griego tórax o tóracos en plural, que significa pecho o significa tórax. Toracodinia, dolor de tórax o dolor de pecho. Toracotomía, tomía, incisión o corte, tóraco, pecho. Toracotomía, incisión del pecho o incisión en el tórax. Tóxico, toxo, del griego toxicón, que significa veneno, significa tóxicos, tóxicos significa toxicidad. Entonces, si yo digo toxicología, logos, estudio o tratado, y tóxico, veneno. Por lo tanto, la toxicología es la ciencia que estudia, rama de la medicina que estudia las sustancias tóxicas, estudia las sustancias venenos. Entonces ahí ustedes van a aprender los plaguicidas, van a aprender intoxicación por organofosforados, van a aprender intoxicaciones por plantas, por medicamentos, de intoxicaciones profesionales. Es una bonita clase. Toxicopatía. Sabiendo que patía viene de patos, enfermedad, y toxic viene de toxicidad o veneno tóxico. Entonces, toxicopatía es el estudio de las enfermedades producidas por los tóxicos o de las enfermedades producidas por sustancias de veneno. Tráquea, tráqueo, del griego tracheia, que significa tráquea. Por ejemplo, si yo digo traqueofonía, sabiendo que fonía es sonido, es voz, una traqueofonía es emitir sonido mediante la tráquea, que obviamente nuestros sonidos, nuestra voz, lo que nosotros querramos hacer, sonidos de animales, todo viene de las vibraciones de las cuerdas vocales que se encuentran en la tráquea. Entonces, todo el tiempo que estamos hablando, estamos haciendo una traqueofonía. Traqueoblenorrea. Sabiendo que rea es fluido, bleno significa mucosidad o mocos y tráqueo significa tráquea. Entonces, una traqueoblenorrea significa emitir fluido de mocos a través de la tráquea. Que no les dé asco lo que les voy a describir. Por ejemplo, están enfermos, tienen una neumonía o tienen alguna secreción de moco en los pulmones, en los bronquios, tosen y se les viene la flema. Eso es una traqueoblenorrea. Expulsión o fluido de moco mediante la tráquea, que obviamente esa cantidad de moco viene desde la parte más baja de nuestras vías respiratorias, es decir, de los bronquios, de los bronquíolos o inclusive de los alvéolos. Al toser, lo que se hace es un mecanismo de defensa y obviamente es una fuerza que nos va a ayudar a expulsar. La tos nos ayuda a expulsar secreciones. Vamos con tráquelo, del griego tráchelos, que significa cuello uterino y también significa nuca. Cuando tenemos doble significado, siempre tenemos que leer bien la palabra para saber a cuál de todas estas es la que nosotros estamos haciendo énfasis. Traquelitis. Itis, inflamación, significa cuello uterino. Para este sentido de la palabra utilizamos el significado de cuello uterino porque no hay inflamación de la nuca, hay dolor de nuca o dolor de cuello, pero en el caso del útero sí se puede inflamar. Entonces, una traquelitis es una inflamación del cuello uterino o inflamación del cérvix, cosa que nosotros no utilizamos este término en ginecología para decir una traquelitis. Decimos cervicitis, inflamación del cérvix.
Traquelodinia. Odinia, dolor, y tráquelo, en este caso, nuca. Entonces, una traquelodinia significa dolor de cuello o dolor de nuca. Vamos con la siguiente. Con esta terminamos la T. Aquí tenemos trauma, del griego trauma o del plural traumatos, que significa herida, trauma o golpe. Ejemplos: trauma. Nosotros a veces decimos, es que este es un paciente politraumatizado, es decir, que viene al hospital con múltiples o varios golpes. Trauma son heridas, son golpes, inclusive también significa fracturas. Estamos relacionando también trauma con fracturas en medicina. Si nosotros decimos traumatólogo, el traumatólogo es un sinónimo de decir ortopedista. Si ustedes se fijan, el título de los ortopedistas dice médico especialista en ortopedia y traumatología. Quiere decir que este médico, aparte de que resuelve los problemas óseos, como las fracturas, también perfectamente puede atender los politraumas, los pacientes que van múltiples golpeados, pero que tengan relación con las fracturas, con las luxaciones, con las tendinitis. Todas esas cosas, ese tipo de lesiones, lo ven los traumatólogos. Entonces, logo, estudio, y trauma, en este caso, golpes. Es el médico especializado en los golpes, en las heridas, en los traumas. Tri, del griego treis, que significa tres. De aquí se deriva el término tricéfalo, céfalo, cabeza. Tres, por lo tanto, tricéfalo significa que tiene tres cabezas. Tridáctilo, sabiendo que dáctil es dedo y tri son tres, tridáctilo significa tres dedos. Trico, triqui, del griego trix o del plural trichos, significa cabello. Si nosotros decimos tricotilomanía, manía es obsesión, tilo significa estirar y cabello significa, y trico significa cabello. Entonces, si yo digo tricotilomanía, es la obsesión por estirarme el pelo, por estar jalándome el pelo, o la obsesión que las personas desarrollan por arrancarse el cabello. Entonces, eso es una tricotilomanía. Puede deberse por estrés, puede deberse por ansiedad. Entonces, hay que revisar muy bien las causas, los factores por la cual la persona está desarrollando una tricotilomanía. Tricofagia. Una fagia es comer, viene del griego phagein, que significa alimentarse, y trico es cabello. Entonces, una tricofagia es una persona que se arranca, que tiene la tricotilomanía, que se arranca el cabello y se lo come, que obviamente también es otra alteración, es una patología de tipo psicológica en la cual el paciente puede crear en el estómago. Eso no se degrada, muchachos. El cabello es muy difícil que se degrade en el estómago aún con ácidos clorhídricos y el resto de ácidos y enzimas. Entonces, en el estómago se forma una gran pelota de cabello que se conoce como bezoar, con Z y con B alta. Bezoar, que obviamente eso se opera y se quita quirúrgicamente, es decir, tienen que entrar a operar, abren el estómago y extraen las bolas de cabello. Entonces, eso significa que el paciente es un tricófago y que obviamente tiene también tricotilomanía. Vamos con trofo, del griego trofé, que significa nutrición, que también significa que nutre. Entonces, cuando nosotros decimos trofopatía, patía, enfermedad, y trofonutrición, la trofopatía es el estudio de las enfermedades que causan desnutrición o malnutrición.
Entonces, trofopatía, estudio de las enfermedades que están relacionadas con una malnutrición. Trófico, algo trófico es algo que me va a causar una nutrición. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, estas son células tróficas, es decir, células que ayudan a desarrollar y a hacer crecer, a hacer nutrir a otras. Trombo, del griego trombos, que significa coágulo. Si yo digo trombosis, osis, proceso o enfermedad, y de coágulo, entonces una trombosis es un proceso mediante el cual la persona hace más coágulos de lo normal o que tiene una enfermedad producida por coágulos. Trombocitopenia, sabiendo que penia es disminución o tiene otro sinónimo que ahorita no me acuerdo, déjenme que me acuerde. Cito significa célula y trombo significa coágulo. Entonces ya me acordé, penia, nosotros a veces lo podemos entender como una deficiencia. Entonces trombocitopenia es una deficiencia de las células, en este caso trombo. ¿Quiénes hacen los coágulos? ¿Qué células? Las plaquetas. Entonces, si yo digo trombo, también hago referencia a plaquetas. Entonces, cuando yo digo trombocitopenia, es disminución de las células que forman coágulos o disminución o deficiencia de las células plaquetas. Trombocitopenia es igual a decir plaquetopenia, disminución de la cantidad de plaquetas o tenemos las plaquetas bajas. Entonces, eso también es peligroso si nosotros tenemos plaquetas bajas ante cualquier herida o cualquier inflamación. Vamos a activar respuesta inflamatoria y nuestras plaquetas no nos van a ayudar porque no son las necesarias en ese momento. ¿Qué es lo que se los adelanto? No sé si lo han revisado, pero como personal de salud pues tienen que saber esto. Coronavirus, lo que se está estudiando, lo último, es que él causa una respuesta inflamatoria tan severa que me activa a mis plaquetas. Y lo que está haciendo con nuestras plaquetas es hacer una respuesta inflamatoria tan severa que me está gastando mis plaquetas. ¿Y qué tengo como consecuencia? Si yo tengo las plaquetas que me hacen los coágulos y al exigirle a mi cuerpo que utilice todos sus recursos, entonces vamos a hacer un estado de coagulación o un estado de hipercoagulabilidad. Empezamos a hacer coágulos, sobre todo en los alvéolos pulmonares, que es lo que nos va a impedir o nos va a causar la disnea o la dificultad para respirar. Entonces es grave la cosa cuando nosotros decimos hipercoagulabilidad y después cuando nuestras plaquetas se agotan, ya no vamos a coagular la sangre, viene lo contrario, caemos en una hemorragia. Entonces, esa descripción que les acabo de hacer, esto es lo que va a terminar en un paciente con COVID. No es tanto la neumonía la que lo va a matar, sino que lo que lo va a matar es la excesiva producción de coágulos que después gastamos nuestros recursos de las plaquetas y caemos en hemorragia. Y esas hemorragias pueden ser, por ejemplo, las más letales, un derrame cerebral, conocido, ¿verdad?, como accidente cerebrovascular hemorrágico. Vas a convulsionar y te vas a morir. Entonces, hago conciencia, cuídense por favor y cuiden a sus familiares. Entonces, vamos con tromo, del griego tromos, que significa temblor. Si yo digo tromofobia, miedo a los temblores, yo creo que todos tenemos esa parte, todos tenemos temor, ¿verdad? Aunque sean pequeños, siempre tenemos un poquito de alerta, entonces eso es una tromofobia. Tromofonía, fonía es voz o sonido y tromo es temblor. Entonces una tromofonía es hablar con la voz temblorosa, como cuando a veces ustedes están exponiendo, no conocen al docente, tal vez no manejan bien el tema y se vuelven tromofónicos, se ponen a hablar tembloroso. Deben de perder eso conforme vayan exponiendo, van avanzando en la carrera, van perdiendo eso.
Vamos con la U. Vamos con ul, ule, ulo, del griego oulón, que significa encía. Entonces, odontólogos, si yo digo ulalgia, es dolor de las encías. Si yo digo ulitis, es inflamación de las encías. Por lo tanto, si yo digo ulitis, es un sinónimo que yo diga gingivitis. Entonces, casi no utilizamos uleo es muy nulo. La verdad que esta es una raíz obsoleta, pero se las dejo para que conozcan que ulitis y gingivitis es lo mismo. Cuando regresen al presencial, pónganse a jugar stop y jueguen stop con terminología médica, se van a divertir. Entonces vamos con ul, ule, ulo, del griego oule, aquí ya cambió, que significa cicatrización. Ejemplo, ulesis. Ulesis es el proceso de cicatrización. Uleotomía. Tomía, corte, uleo, cicatrización. Hacer una incisión sobre una herida o sobre una cicatriz. Vamos con la siguiente, urano, del griego ouraniscos, que significa paladar. Significa cielo, pero en este caso cielo de la boca o el paladar que tenemos arriba. Ok, en la parte alta de la boca o el techo, pues por así decirlo, cielo o techo. Uranoplastia significa reconstrucción del paladar. Uranoquisis. Quisis nosotros la comprendemos como una fisura. Ese es el término correcto que estaba buscándoles en la cabeza. Una fisura es una especie de conexión. No es una fístula. Recuerden que una fístula es un conducto. Una fisura es como decir un agrietamiento. Como cuando a veces ustedes observan una pared agrietada, está fisurada. En el caso de los huesos también puede ocurrir fisuras. Es decir, que no es una fractura, sino que está fisurado o desgarrado. Entonces, cuando nosotros decimos uranoquisis, urano hace referencia a paladar y quisis a una fisura. Por lo tanto, una uranoquisis es una fisura del paladar. Uréter, urétero, del griego ureter, que significa uréter, o los conductos que conllevan la orina. Por ejemplo, decir uretalgia, dolor del uréter, o dolor de los ureteres. Uretritis, itis, inflamación, uréter de uréter. Entonces es inflamación del uréter. Como les decía ayer, siempre hacemos diferencia en la escritura, algia, itis, pero uno precede al otro. No hay dolor si no hay un área que esté inflamado. Primeramente ocurre la inflamación y el dolor, esas cosas van de la mano. Entonces, una uretritis, si el paciente tiene los ureteres inflamados, sepan lo que también le duelen. Uretra, del griego uretra, que significa uretra. No me confundan ureter con uretra. El ureter, los ureteres son dos, derecho e izquierdo. Cada uno sale de los riñones. Son los conductitos, las mangueritas que salen que conllevan orina. La uretra es solo una y se encuentra debajo de la vejiga. La uretra es un conducto que conecta la vejiga con el exterior. Es donde va a recorrer la orina final. Entonces, la uretra, aquí tienen dos palabras, uretralgia, uretritis, dolor de la uretra e inflamación de la uretra. Ure, urea, urini, uro, del griego ourón, que significa orina. Uropoiesis, producción o síntesis de orina. Urodinia, dolor al orinar. Eso solamente me está haciendo referencia a la urodinia como un síntoma para describir el dolor que se presenta al orinar, pero ya sabemos que si la orina, que si ustedes van a miccionar y les duele, obviamente es porque tienen o le arde, es porque tienen una infección. Vamos con las siguientes. Por ejemplo,
con la X. Ya vamos a terminar. Vamos con la raíz santos, que significa, perdón, del origen griego santos, que significa amarillo. Por ejemplo, decir odontólogos santodonte, odonte dientes, santo amarillo, dientes de tono amarillo o dientes amarillos. Santodermia, dermia es piel y santo es amarillo. Entonces, una santodermia es una piel con tonalidad amarilla, es como por así decir ictericia o icterodermia, son sinónimos, pero no podemos decir icterodonte. Entonces, en ese caso, utilizamos santo. Seno, del griego senos, que significa extranjero, significa huésped y significa extraño. Entonces, si yo digo xenofilia, filia es afinidad o atracción o amistad. Una xenofilia es tener amistad o afinidad por los extranjeros. Xenofobia es lo contrario, es miedo o rechazo, inclusive odiar a los extranjeros o que te caen mal los extranjeros o alguna nacionalidad en específica. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia se experimentó a nivel mundial la xenofobia, el rechazo de la humanidad hacia la gente asiática. Entonces, eso es xenofobia, que obviamente no está correcto. Ya sabemos, ¿verdad? El origen, bueno, el origen todavía no está claro, pero ya sabemos dónde se propagó, dónde inició la propagación de este virus. Sin embargo, murió mucha gente de ellos también, que obviamente no tienen culpa, más que los científicos que participaron en la elaboración, porque yo considero, se los digo, esto es desde mi punto de vista, ¿verdad? Aclaro eso. Considero que esto fue creado, y si esto fue creado, entonces allá ellos, ¿verdad? Con su maldad, pero nosotros como humanos no podemos hacer xenofobia hacia los asiáticos, es decir, hacia a la población, porque ellos también son tan inocentes como nosotros, ellos también se han contagiado, no solamente una pequeña parte del mundo, sino que esto es a nivel mundial. Entonces, eso es xenofobia, rechazar a los extranjeros o inclusive una nacionalidad, como les estaba explicando. Cero, del griego ceros, que significa sequedad. Perdón. Por ejemplo, decir xeroftalmia. Perdón. Una xeroftalmia, muchachos, oftalmia viene de ojos y ceros, sequedad. Entonces, una xeroftalmia es aquel ojo seco o aquella persona que le cuesta emitir lágrimas. Xeroftalmia tiene una resequedad en los ojos. Normalmente nuestros ojos tienen humedad. Normalmente si ustedes medio se tallan los ojos, sienten la humedad que podemos tener y eso es normal porque es el humor acuoso que mantiene esa lubricación en nuestros ojos. Tienen xerotosia, tosia es parto y xerosequedad es un parto seco. Casi siempre los partos secos, es decir, aquel parto que se desencadenó rápido y nunca rompió fuente. Eso es un parto seco. O que tiene poco líquido amniótico. Eso también es una xerotosia. Sifo, del griego sifos, que hace referencia a sifoides. Por ejemplo, sifiesternón significa relativo al esternón y relativo al apéndice sifoide de este mismo. Entonces, esto es un término en anatomía que utilizamos para dar a entender que estamos hablando de las dos partes. Sifópago, unidos a través de las sifoides o unidos a través de la apéndice sifoide. Ahí tienen esta y esta es la última, con esta terminamos nuestro abecedario. Con la Y solamente tenemos una que es iatro, del griego iatro, que significa médico. Por ejemplo, decir iatrogenia.
Genia viene de geno, génesis, producción, y iatro médico, producción de algo a través de manos médicas. Por ejemplo, sabemos que hay cosas que nosotros no podemos hacer porque estaríamos perjudicando la salud de un paciente. Entonces, una iatrogenia es hacer daño médico, daño que usted sabe científicamente que no puede hacer, que no debe hacer y que lo terminas haciendo. Entonces, una iatrogenia es una especie de negligencia. Es un daño que usted está haciéndole a esta persona y lo peor del caso es que usted sabe que está haciendo mal. Eso es iatrogenia. Iatrolexia, lexia, lenguaje léxico, y iatro médico es lo que estamos haciendo. Iatrolexia, estudio de palabras médicas o terminología médica, eso significa iatrolexia, o hablar como médico, que es lo que pretendo que ustedes hagan y que lo están haciendo bien, están interpretando bien. Vamos con la última que es zoo con doble O del griego de zoon, que significa animal. Zoófago, que se alimenta de animales. Nosotros tenemos parte de ser zoófagos al hecho de consumir carne de res, carne de pollo, carne de pescado, carne de vaca, o bueno, ya lo dije, de res. Entonces, en ese caso, nosotros somos zoófagos, que obviamente, ¿verdad? Existen otras, yo les digo seres subnormales, otras razas de la humanidad que pueden consumir todo tipo de carne, carne de tal vez conejo, y todavía el conejo es pasable, víboras, qué sé yo, murciélagos, como lo estuvimos viendo, ¿verdad? Con estas personas. Entonces, ellos también se incluyen en la parte de zoófagos y también los animales, ¿verdad? Que se alimentan de otras especies, normal. Zoofarmacología, logía, estudio, fármaco, hace referencia a lo que son los medicamentos y zooanimal. Entonces, una zoofarmacología es el estudio de los fármacos para el uso veterinario. Zoofilia, afinidad o atracción por los animales, pero en este caso esta atracción es de aberración sexual. Es decir, que estas personas desarrollan la capacidad, o por así decir, la aberración de tener relaciones sexuales con animales. Muy bien. Con esto terminamos entonces nuestro abecedario de nuestras raíces que hemos estado viendo 3 semanas atrás. Eh, ya tienen el trabajo número 3 para los que no conectaron ayer en Zoom. O sea, van a siempre realizar la misma tarea, 30 raíces, 3 palabras por cada una y ya saben cómo lo van a empezar a desglosar, las 2 palabras, ya ahorita están habilitados para hacer eso. Entonces nos seguimos viendo, ¿verdad? En nuestras reuniones. Con esto, como les digo, terminamos. Ya mañana miércoles vamos a iniciar con los prefijos y sufijos, ¿ok? Entonces, bueno, me despido. Saludos y buen día.